Estimados docentes, estudiantes y padres de familia, ahora vamos a ver un modelo de plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío a la estrategia de Aprendo en Casa. Como podemos ver, este plan consta de 18 páginas y vamos a irlos desagregando sus partes más importantes. Luego viene la base legal en la cual se sustenta este plan de recuperación. Tenemos la finalidad, los objetivos, el marco conceptual donde nos van a aclarar los conceptos de ingreso tardío, que dice es el tiempo de ingreso de estudiantes que por diversos motivos no recibieron el servicio educativo durante el año escolar. Periodo de reincorporación es el tiempo de reinserción al sistema educativo de aquellos y aquellas estudiantes que interrumpieron sus estudios. Necesidades de aprendizaje, requerimientos de las y los estudiantes para alcanzar los niveles esperados de la competencia identificados por los docentes. El acompañamiento al aprendizaje, que son las acciones ejecutadas por un docente o un grupo de docentes de manera colegiada, de manera remota o presencial, con el propósito de responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de ingreso tardío. Son acciones organizadas por el docente o mediador para responder a las características o necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Está el marco legal. En este caso, la problemática que está asociada a este ingreso tardío de los estudiantes, como son, por ejemplo, la problemática asociada al ingreso tardío. En este caso, la nueva coyuntura social y global ha desvalorizado en algunas familias la educación de sus hijos y ha dejado de ser una prioridad frente a otras necesidades básicas que les ha costado cubrir, y esto guarda relación con el contexto social en el cual hemos estado inmersos todos. Las condiciones o la problemática económica es la precaria situación económica de algunas familias que las lleva a ejercer presión sobre los hijos para que se incorporen cuanto antes al mercado laboral. Están también la problemática relacionada a la situación educativa, la falta de interés en el estudio de algunos estudiantes por expectativas insatisfechas o por la pérdida de confianza en sus propias capacidades. Entre las causas sociales están, por ejemplo, también las situaciones disfuncionales en el ámbito familiar, como es la ausencia de los padres o episodios de violencia doméstica, bajo nivel educativo de los padres, etc. Luego vienen los conceptos sobre movilización por la continuidad educativa y el retorno al sistema escolar. Y a continuación está lo que nos interesa, que son las estrategias a implementarse. Entre estas estrategias está, por ejemplo, la campaña de visitas, en donde los trabajadores de las instituciones educativas que viven en un lugar respetando los protocolos de seguridad visitarán los hogares donde sus hijos accedieron tardíamente a la estrategia Aprendo en Casa, con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes y a sus familias. También está la estrategia B, propuesta pedagógica para prevenir la interrupción de los estudios. Busca procurar la continuidad de los estudiantes con experiencias atractivas, propuestas flexibles que incluyen la nivelación y consolidación de aprendizajes. Plan de recuperación por ingreso tardío, donde se brindan orientaciones a los docentes para que, de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes que ingresan de manera tardía al servicio educativo, entre octubre y diciembre puedan apoyarlos en su proceso de adaptación y aprendizaje. La carpeta de recuperación, que es el documento elaborado por el Minedu, que contiene materiales y recursos organizados a manera de experiencias de aprendizaje para desarrollar competencias.
el Kit para la Consolidación del Aprendizaje 2021, que es un conjunto de recursos de uso de el o la docente que permitan diagnosticar el nivel de desarrollo de las competencias de los y las estudiantes. Este kit lo entregará el Minedu y a partir de ello los docentes podrán realizar cambios y adaptaciones. El refuerzo escolar es un conjunto de acciones solo para estudiantes que después de junio aún requieran consolidar sus aprendizajes. C. Generación de oportunidades para la continuidad de la educación superior y o empleabilidad. Las aspiraciones educativas reducen la deserción, ya que él o la estudiante y la familia lo asocian como una forma de progreso. Sistema de alerta temprana e intervención. Un sistema de alerta temprana permite identificar a las y los estudiantes matriculados con mayor riesgo de interrumpir sus estudios, abandonar la escuela, para generar intervenciones oportunas y pertinentes. Esto creo que está bajo responsabilidad de los directivos de una institución educativa que conjuntamente con los docentes deben poner en marcha este sistema de alerta temprana e intervención. Estrategia territorial para el seguimiento y recuperación de estudiantes. Consistirá, dice, en el despliegue de acciones orientadas a propiciar el involucramiento de actores locales en la movilización nacional por la continuidad educativa. Estrategias para los estudiantes que ingresan de manera tardía. Acá están las necesidades que busca atender, 6.1, ¿no? Como son las siguientes: atraer y reincorporar a las y los estudiantes en el sistema, lograr la cercanía y la acogida de las y los estudiantes, la atracción al sistema de reincorporación. El mejor escenario, dice, para los adolescentes y las adolescentes es volver al servicio educativo, reconectarse con sus compañeros y contar con el acompañamiento del docente y familia. El acercamiento y la contención emocional. Reiniciar sus actividades escolares va a ser una experiencia retadora para nuestras y nuestros estudiantes. O etapas y fases del periodo de ingreso tardío. Etapa 1, que es la preparación, que aproximadamente debe tomar una semana. Dentro de esta etapa está la fase diagnóstica, la fase de acogida y la fase de incorporación. Etapa 2, que es la etapa de la inmersión, que también se calcula en una semana aproximadamente. Dentro de estas están las rutas A, B y C. Vamos con la etapa de la preparación. Dentro de la etapa de preparación nos recomiendan algunas actividades para preparar a la familia y a los estudiantes durante aproximadamente una semana previa a que ingresen a la programación de Aprendo en Casa de manera adaptativa y segura. Fase de la etapa 1 o preparación. Esta fase tiene 3 etapas, ¿no? La de diagnóstico, o 3 fases: la fase de diagnóstico, la fase de acogida y la estrategia de Aprendo en Casa, la incorporación a la estrategia de Aprendo en Casa. Dentro de la fase diagnóstica vamos a ver que el estudiante debe reconocer el significado de sus experiencias fuera de la escuela. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo cuando ha estado fuera de la estrategia? La acogida, que el estudiante reflexione sobre sus emociones y reconozca cómo éstas intervienen en su nueva experiencia. Y la fase de la incorporación es que el estudiante selecciona las estrategias y hábitos de estudio más adecuados para llevar a cabo de manera autónoma la experiencia de Aprendo en Casa. Vamos con la fase de diagnóstico. El reingreso de una o un estudiante se asemeja al proceso de ingreso de inicio de año,
El propósito de esto, dice, es que el estudiante reconozca el significado de sus experiencias fuera de la escuela, sus necesidades y recursos actuales para su exitosa reincorporación a la escuela. Entre las sugerencias a las acciones a realizar están, por ejemplo, la bienvenida a la familia, compartir la bienvenida del equipo directivo que en coordinación con el personal docente brindará a los estudiantes de ingreso tardío, envío de una carta de bienvenida del docente, reunión de bienvenida con cada familia. En caso de no existir conectividad, utilizar los medios disponibles. Entonces, estas sugerencias están, por ejemplo, y se pueden concretizar en una carta de bienvenida institucional o en una carta de bienvenida del docente, una guía de entrevista, están los acuerdos de comunicación que vamos a ver más adelante como anexos. En caso de contar con WhatsApp, dice, y previo acuerdo con las familias, ingresar a la familia al grupo de WhatsApp con sus teléfonos tanto de padres, madres o apoderados. Entrega la cartilla de orientaciones generales para la prevención de riesgos virtuales. Fase de la acogida. Es esta etapa en que el estudiante tiene que sentir a su alrededor una red de soporte que le dé seguridad. Ya se va entonces a integrar a este proceso. Fase de la incorporación. El adolescente reconoce cómo aprende, cuáles son sus preferencias y se prepara para ingresar a la etapa 2 de la inmersión. En la etapa 2 de la inmersión, el propósito, dice, es reconocer las necesidades de las y los estudiantes que retornan. En este caso vamos a ver que los criterios a tomar en cuenta son una entrevista diagnóstica. Entonces, entre los criterios a tomar en cuenta están una entrevista diagnóstica, la detección de problemáticas y necesidades relacionadas con los... Se revisarán, dice, en este caso, el listado de problemas comunes que afectan la situación de los adolescentes y que pueden haber sido la causa de su ingreso tardío. Una de las rutas posibles a seguir. Entre las sugerencias están que el trabajo con el estudiante durante los meses restantes del año no debe intentar, ojo, abarcar todo lo realizado durante el año 2020. Es necesario determinar a partir del diagnóstico realizado cuáles son las competencias y experiencias sobre las que se requiere enfatizar durante el tiempo que queda del año o periodo lectivo. A continuación, elegimos una de las 3 rutas propuestas por el Minero. Entre estas rutas están la A, ruta B y ruta C. La ruta A, estudiantes que se reincorporaron a la estrategia Aprendo en Casa regular y siguen el desarrollo de las experiencias con el grupo de aula, pero adicionalmente realizan actividades complementarias. La ruta B son aquellos estudiantes que requieren mayor apoyo para la consolidación de sus aprendizajes y el docente determina que tendrán un periodo previo de trabajo distinto al de sus compañeros. La ruta C, estudiantes que a partir del análisis realizado se determine que trabajarán las experiencias planteadas en Aprendo en Casa con las tabletas. Esto en las zonas e instituciones focalizadas para recibir las tabletas. Recomendaciones para el proceso de inmersión basada en la ruta elegida. Propósito, dice, que reconozcan las estrategias y hábitos de estudio más adecuados para llevar a cabo de manera autónoma las experiencias de Aprendo en Casa. Teniendo en cuenta la ruta B, que es la ruta elegida en este caso por este equipo para servirnos de modelo, plantearemos las siguientes acciones. Las sugerencias, acciones a realizar son las siguientes. Ruta B. Se explica a los padres de familia o apoderados sobre la ruta de reincorporación elegida.
en función de las características de la o el estudiante, seleccionaremos las experiencias de aprendizaje más apropiadas. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, revisar las competencias seleccionadas en el marco de la emergencia sanitaria para identificar, seleccionar y organizar aquellos aprendizajes que requieran las y los estudiantes. Seleccionar también la experiencia de aprendizaje que pueda ser adaptada a sus propósitos. Diseñar la secuencia de actividades. Definir los criterios con los que se recogerán las evidencias de aprendizaje. Establecer el cronograma y plan de trabajo. Enviar a las familias por el canal en que se comunican regularmente las experiencias de aprendizaje seleccionadas y adaptadas. También diseñaremos actividades complementarias en caso sea necesario. Brindaremos mediación y retroalimentación necesaria. En esta fase, los o el estudiante va a presentar las evidencias de manera que demuestren que están adaptándose al nuevo sistema educativo público y que pueden ingresar a un segundo periodo regular, luego de un periodo de adaptación en el que el estudiante responde a la estructura, tiempos y condiciones de las experiencias seleccionadas. Se recomienda, dice, incorporar a estudiantes en la programación o a la programación de la semana en curso de Aprende en Casa. Y así finalizamos estas recomendaciones. Los formatos a emplear son, nos dice, revisar actividades propuestas en las guías de aprendizaje de Aprende en Casa, las actividades propuestas en páginas de los cuadernos de trabajo. Revise las sesiones de Aprende en Casa TV y las orientaciones que puedan servir para complementar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí tenemos un modelo de carta de bienvenida donde dice, por ejemplo, querida familia, este proceso de reincorporación a los estudiantes en forma tardía ha sido diseñado para que nuestros estudiantes se reincorporen a la programación de Aprende en Casa con seguridad, entusiasmo y confianza. Su rol como acompañante del aprendizaje es muy importante porque juntos podremos apoyar para que su hija o hijo logre poco a poco la autonomía y sea la o el protagonista de su propio aprendizaje. Este es el modelo de carta. También tenemos como anexo 2 la guía de entrevista, donde vamos a consignar los datos generales: nombre del estudiante, sus fechas, su fecha de nacimiento, familia responsable, la edad, la dirección, nombre de otro familiar responsable, etc. La situación de contexto. Esto es ya un modelo de entrevista, por ejemplo. Sobre el contexto familiar se pueden hacer interrogantes como con quién viven los estudiantes, quién se queda a cargo de él o de ella, qué suele hacer el estudiante durante el día, etc. Acá hay algunas que hemos resaltado, como por ejemplo también está qué actividades se ha realizado en familia en estos meses de confinamiento. Lo que tenemos que recoger es información de qué es lo que ha hecho el estudiante durante estos meses de confinamiento que no ha estado participando de la estrategia. Acá hay otra pregunta donde dice ¿cuál fue el motivo por el cual la o el estudiante no pudo ingresar a inicios del año escolar? ¿Cuál fue el motivo por el cual la o el estudiante ingresa tardíamente? También es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo fue el comportamiento del estudiante en este tiempo de confinamiento? Entre otras preguntas. En cuanto al acceso a la educación y atención remota durante el año 2020, entre las preguntas que destacamos está, por ejemplo, la o el estudiante ha asistido a un servicio educativo este año, cuánto tiempo estuvo, cómo le fue, qué causó su retiro, ¿no? En cuanto a la estrategia de Aprende en Casa, cuenta con acceso a TV, radio, internet,
Conoce la estrategia Aprende en Casa. ¿A través de qué medio accederá a Aprende en Casa? TV, radio o web. Y así están las preguntas para la entrevista diagnóstica con las familias. Esta guía de entrevista lo vamos a cargar en la descripción del video. Finalmente están los contenidos de la adaptación del plan de recuperación. En este caso, por ejemplo, para el primer y segundo grado en el área de comunicación. Están las competencias: se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y finalmente escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Está el estándar de aprendizaje del sexto ciclo, las capacidades que se van a priorizar de cada una de las competencias, las vamos a ir organizando y luego vamos a desagregar los desempeños que vamos a puntualizar en cada una de las actividades que van a realizar los estudiantes. Vamos a hacer una descripción de las actividades a desarrollar, los recursos didácticos y los instrumentos de evaluación. Ahora vamos a describir cada uno de estas experiencias de aprendizaje que hemos seleccionado como modelo para esta etapa de recuperación de los estudiantes con ingreso tardío.